Chuck Norris pensó que sería un almuerzo normal con su padre veterano, hasta que el tranquilo restaurante se convirtió en un lugar de falta de respeto y miedo silencioso. Nadie se atrevía a intervenir, hasta que un hombre lo hizo, y cuando entró en la sala, todo cambió en un instante. Dale al me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. ¿Tú ignorarías algo así? El amanecer llegó al pequeño pueblo con la misma suavidad que cada día, extendiéndose como una manta cálida sobre las calles silenciosas, las fachadas desgastadas y los jardines aún cubiertos por el rocío. Era una mañana que para cualquier otro habitante del lugar no tenía nada de especial. Un día más en un sitio donde el tiempo parecía avanzar con pasos pequeños, casi tímidos. Las ventanas de las casas empezaban a iluminarse una a una, mientras el olor del pan, recién horneado, escapaba de la panadería al final de la calle. Un perro bostezaba en la entrada de un porche, y un par de vecinos se saludaban con un leve gesto, acostumbrados a una rutina sin sobresaltos. Sin embargo, para dos hombres unidos por la sangre, por recuerdos dispersos y por un pasado lleno de silencios, esa mañana tenía un peso que la hacía distinta a todas las demás, aunque nadie más pudiera notarlo. Chuck Norris llevaba días sintiendo una inquietud que no lograba espantar, una sensación que se le instalaba en el pecho cada vez que pensaba en su padre. Era extraño, porque él, acostumbrado a los rodajes interminables, a los escenarios llenos de luces, a las miradas del público que lo seguía a todas partes, raramente permitía que algo lo desestabilizara de ese modo. Su vida siempre había sido movimiento, dinámicas frenéticas, entrenamientos, compromisos y viajes que parecían encadenarse uno tras otro, sin dejarle espacio para respirar. Y aún así, cada vez que imaginaba la figura de su padre, solo en aquella casa de las afueras del pueblo, el corazón le daba un vuelco que ninguna escena de acción podía provocar. Había algo en el paso del tiempo que le recordaba, con insistencia, que había deudas emocionales que no podían seguir aplazándose. Mientras metía algunas prendas en una pequeña bolsa de viaje, sintió un ligero temblor en las manos, una mezcla de anticipación y nerviosismo que le resultaba casi infantil. Había pasado demasiados años siendo el hombre que todos admiraban, el héroe que nunca flaqueaba, el rostro que el mundo había convertido en mito. Y sin embargo, frente a la idea de sentarse a almorzar con su propio padre, se transformaba en aquel muchacho inseguro que no sabía qué decir cuando él regresaba de un despliegue militar, en aquel niño que se enderezaba instintivamente al verlo entrar en una habitación. Las pocas fotografías que guardaba de su infancia parecían cobrar vida en su memoria. Su padre con uniforme impecable, él a su lado, tratando de imitar su postura recta. Y entonces comprendía con más claridad que nunca que el verdadero escenario donde había fallado no estaba en ninguna película, sino en los años que dejaron de compartir. Cerró la bolsa, tomó las llaves del coche y se detuvo por un instante al observar su reflejo en el espejo del pasillo. No era vanidad, era una especie de ritual para asegurarse de que estaba listo. Deseaba ver a su padre no como una estrella, no como una figura pública, sino simplemente como un hijo. Un hijo que, aunque no lo dijera en voz alta, llevaba dentro una culpa silenciosa por no haber estado más cerca, por haber permitido que los compromisos y la fama le robaran horas, días y años que ahora sabía irrecuperables. Por eso, ese día no podía fallar. No habría excusas, ni retrasos, ni distracciones. Era un día elegido con firmeza, con determinación, con la certeza de que cada minuto contaba. A 1,5 kilómetros de distancia, en una casa modesta rodeada de un jardín sencillo pero ordenado con cuidado militar, su padre ya estaba despierto. El viejo veterano no necesitaba despertador desde hacía décadas. Su cuerpo conservaba la memoria de los años en servicio, los horarios estrictos, las noches cortas y las mañanas largas. Abrió los ojos cuando el cielo todavía estaba pintado de azul profundo, y durante unos segundos escuchó el silencio absoluto de la casa. Esa quietud era su compañera de todos los días, a veces un consuelo, a veces un recordatorio incómodo de lo mucho que la vida había cambiado. Se incorporó lentamente, con el peso de los años dejándose sentir en los huesos. Se sentó al borde de la cama, acomodó las pantuflas y se quedó unos instantes observando la habitación.
Allí todo tenía su lugar. La pequeña cómoda donde guardaba su ropa, el retrato enmarcado de su unidad militar, una foto de Chuck cuando era niño. Una foto que, aunque estaba algo descolorida, conservaba en el brillo de los ojos del pequeño una admiración que el veterano había sentido siempre como un privilegio. Después de unos segundos de pausa, comenzó su rutina. Dobló la sábana y la manta con una precisión que cualquier recluta envidiaría. Se lavó la cara con agua fría y se vistió con las prendas del día, dejando para el final el uniforme que, cada vez que lo veía, le despertaba un respeto profundo hacia la vida que había llevado. Cuando abrió el armario y deslizó los dedos por la tela del uniforme, una sensación familiar lo envolvió. Aquel manto verde oscuro, con las insignias cuidadosamente cosidas y las costuras firmes, representaba todo lo que había sido: disciplina, sacrificio, liderazgo, valor. Cada botón parecía guardar una memoria distinta. Cada pliegue hablaba de cientos de mañanas en bases militares, de noches en campamentos improvisados, de soldados jóvenes que lo habían mirado buscando una certeza que él no siempre pudo ofrecer, pero que trató de sostener con la mayor fortaleza posible. Pasó un largo rato asegurándose de que no hubiera una sola arruga fuera de lugar. No era vanidad, era respeto. Sobre la mesita de noche estaba la caja de madera. Una caja pequeña, sencilla, sin ornamentaciones, pero que tenía un valor incalculable para él. La abrió con cuidado, como si temiera que el mero contacto pudiera desgastar el contenido. La medalla descansaba allí, brillante a pesar de los años, con aquel tono metálico que parecía contener dentro la luz de una noche que jamás olvidaría. La noche en que, rodeado de caos, humo y gritos, decidió volver una y otra vez por los hombres que habían quedado atrapados. No pensó entonces en el peligro, ni en la posibilidad de morir. Solo veía los rostros de quienes confiaban en él. Y aunque la medalla había sido entregada como un reconocimiento oficial, para él siempre había sido más que eso. Era el recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, había elegido hacer lo correcto. Esa medalla, sin embargo, había adquirido un significado nuevo con los años. Ya no era simplemente un símbolo del pasado. Era una parte de su historia que deseaba entregar a alguien que entendiera su peso. Y aunque nunca lo había expresado en voz alta, sabía que solo había una persona que merecía recibirla: su hijo. Pero el momento adecuado nunca parecía llegar. Hasta ese día, guardó la caja en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre el corazón, y cerró la puerta de la casa con 2 vueltas de llave, como hacía siempre. Comenzó a caminar hacia la cafetería del pueblo, moviéndose con el paso firme que aún conservaba, aunque más lento que en su juventud. Saludó con un leve gesto a quienes pasaban cerca de él, y algunos le devolvieron el saludo con un respeto que iba más allá de la cortesía. Los niños, al verlo con el uniforme impecable, se quedaban mirándolo con curiosidad, sin comprender del todo lo que representaba. La cafetería se erguía en la esquina de la avenida principal, con su letrero de neón parpadeante y las ventanas empañadas por el vapor de la cocina. El lugar tenía un aroma inconfundible: café fuerte recién preparado, tocino chisporroteando en la plancha y el perfume tibio de las tostadas. Cuando empujó la puerta, el sonido de la campanilla resonó en el aire, y varios rostros conocidos se giraron para saludarlo con una sonrisa. Martha, la camarera que llevaba allí más tiempo que cualquier otro, le indicó con un gesto familiar la mesa de siempre, la que quedaba junto a la ventana. Él avanzó hasta ella, se acomodó con la precisión que aplicaba a todo, y aceptó la taza de café caliente que Martha dejó frente a él sin preguntar. Mientras observaba la calle a través del cristal, sintió una mezcla de calma y nerviosismo. Era extraño cómo ese lugar, tan tranquilo y lleno de rutinas sencillas, podía convertirse en el escenario de un encuentro que llevaba tantos años aplazándose. Pasaban coches ocasionales, los peatones cruzaban con bolsas de compras o empujando cochecitos de bebé, y el sol comenzaba a elevarse, llenando el pueblo con una luz suave que hacía parecer que todo estaba en orden. Sin embargo, bajo esa aparente serenidad, el veterano sentía un leve temblor en el pecho, un recordatorio de que aquel día no era un día cualquiera. Sabía que Chuck llegaría en cualquier momento. Sabía que ese almuerzo tenía un significado distinto, profundo,
quizá definitivo. Posó una mano sobre el bolsillo donde estaba la caja de madera y cerró los ojos un instante. No sabía si el momento ideal aparecería durante la conversación. No sabía siquiera si sería capaz de encontrar las palabras adecuadas. Pero sí sabía que no podía aplazarlo más. No podía seguir viviendo con la idea de que su hijo jamás conocería la verdad completa de lo que él había sido, ni la magnitud del orgullo que sentía por él. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio por la ventana cómo un coche familiar doblaba la esquina y avanzaba hacia la cafetería. Su corazón dio un salto, no de miedo, sino de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo muy parecido a estar vivo. Todo parecía estar en calma, pero el destino tenía una manera peculiar de alterar incluso los días más tranquilos. El veterano aún no podía imaginar la tormenta que estaba por estallar, ni cómo ese almuerzo que tanto había esperado se transformaría en la experiencia más dolorosa y al mismo tiempo más reveladora que viviría en muchos años. La cafetería seguía respirando aquel ambiente tibio y cotidiano, mientras el veterano esperaba, con la mirada perdida en la calle iluminada por el sol creciente. El sonido suave de las conversaciones ajenas, el tintinear de los cubiertos y el murmullo de la cafetera componían una melodía familiar que había acompañado muchos de sus desayunos solitarios. Cada gesto dentro del local tenía algo reconfortante. Marta rellenaba tazas sin necesidad de que se lo pidieran. Los clientes habituales hojeaban el periódico. Un hombre leía en silencio frente a una porción de pastel, y una pareja joven murmuraba cosas cómplices al otro lado de la sala. Todo parecía normal, casi predecible, como si nada pudiera alterar la paz de aquel lugar. Sin embargo, debajo del silencio que dejaba el paso de los minutos, comenzaba a formarse un vacío inquietante. El veterano se preguntaba si Chuck tardaría mucho. Respiraba hondo para calmar la inquietud que no había sentido desde hacía años, aquella mezcla de ilusión y temor que había aprendido a esconder bajo el peso de la disciplina. Fue entonces cuando, como si una ráfaga de viento hubiera empujado la puerta con brusquedad, la campanilla sonó con un tono estridente, distinto al de las veces anteriores. La puerta se abrió de golpe y un soplo de aire frío irrumpió en la cafetería, rompiendo el ritmo tranquilo que dominaba el ambiente. 3 muchachos entraron de forma tan ruidosa que varias cabezas se levantaron de inmediato para mirarlos. No parecían peligrosos a simple vista, pero había algo en su manera de moverse, en su andar exagerado, en el volumen demasiado alto de sus voces, que alteró la atmósfera de inmediato. Eran jóvenes, tal vez demasiado jóvenes para comprender el alcance de sus actos, vestidos con sudaderas holgadas, cadenas baratas que tintineaban al caminar y zapatillas gastadas que resonaban en el suelo como pasos desafiantes. Caminaban con una especie de arrogancia improvisada, golpeándose los hombros entre ellos, como si todo lo que hicieran fuese motivo de broma o celebración. No era la primera vez que entraban en aquel lugar con ese aire inquietante de quien busca atención, y muchos de los presentes parecieron reconocerlos al instante. Algunos desviaron la mirada, otros fingieron que nada ocurría, concentrándose de golpe en su comida. Las miradas incómodas, los movimientos tensos y la repentina caída del tono de las voces evidenciaban que aquella entrada había perturbado algo profundo en la seguridad del ambiente. El veterano sintió el cambio como un escalofrío. No porque les temiera, sino porque había aprendido a reconocer las señales tempranas del conflicto. En su vida había visto a muchos jóvenes entrar en habitaciones con ojos llenos de furia o altanería, intentando parecer más grandes de lo que eran. Había entrenado a decenas de reclutas que, con solo 20 años, ya cargaban la necesidad desesperada de demostrar algo al mundo. Pero estos muchachos no eran soldados, ni parecían llevar una causa. En ellos no había ni disciplina ni propósito, sino un vacío ruidoso que confundían con poder. Y lo que más le llamó la atención fue el instante en que uno de los 3 se detuvo, alzó la vista y clavó los ojos en su uniforme. Fue apenas un segundo, pero lo suficiente para que el veterano lo reconociera. Ese mismo muchacho lo había confrontado días antes, en una calle cercana, cuando intimidaban a una joven acorralada contra una pared. El recuerdo llegó como un fogonazo, él interponiéndose entre la joven y los 3, hablando con voz firme,
sin violencia, solo con el peso de su autoridad. Recordó cómo los chicos habían dado un paso atrás, sorprendidos por su actitud, y cómo el líder de ellos había lanzado una mirada de resentimiento antes de alejarse. No habían olvidado aquel episodio, y las sombras en sus rostros confirmaron la sospecha. Habían entrado en la cafetería no por hambre, sino por revancha. El líder, un muchacho delgado, de mandíbula afilada y ojos encendidos por una terquedad inmadura, murmuró algo a los otros dos. Sus compañeros sonrieron con satisfacción anticipada, y juntos se dirigieron hacia la mesa del veterano con un paso lento, estudiadamente provocador. Los clientes de las mesas más cercanas hicieron un esfuerzo por parecer ajenos, pero sus manos temblorosas en los cubiertos los delataban. Marta, tras la barra, apretó los labios con frustración y angustia, consciente de que nada bueno podía salir de aquello. Los tres muchachos se detuvieron frente a la mesa del veterano. El líder apoyó un brazo en el borde de la mesa, inclinado hacia él con descaro. El segundo muchacho se cruzó de brazos, mirando de arriba abajo la figura del hombre mayor como si evaluara un objeto. El tercero, el más inquieto, se movía nerviosamente de un pie al otro, impaciente por participar del espectáculo que estaban a punto de montar. Las palabras comenzaron a caer, primero en forma de burla disfrazada de humor, pero con una intención que cualquier adulto habría reconocido como hostil. Le preguntaron, con risas falsas, por qué llevaba esa ropa vieja, si no tenía algo más moderno que ponerse, si pensaba que alguien iba a felicitarlo por eso. Uno imitó un saludo militar exagerado, inclinándose de manera burlesca. Los tres estallaron en carcajadas, en un ruido incómodo que retumbó en el espacio diminuto de la cafetería. El veterano los miraba con una serenidad desconcertante, sin levantar siquiera la voz ni modificar su postura. No se trataba de debilidad, era la calma de quien conoce la diferencia entre un enemigo real y un muchacho perdido. Y sin embargo, sabía que su silencio no iba a detenerlos. Al contrario, solo alimentaba su deseo de provocarlo. Esa reacción silenciosa fue lo que más los irritó. El hecho de que no se defendiera, que no les pidiera que se marcharan ni respondiera a sus burlas, los ofendía más que cualquier palabra. No estaban allí para conversar, sino para demostrar que podían humillar a alguien mayor sin que nadie los detuviera. Y querían verlo reaccionar. Querían ver miedo, o rabia, o resignación. Querían sentirse fuertes. El líder comenzó a mover objetos de la mesa, empujando el recipiente de crema hacia el borde, golpeando la sal con los nudillos para que se tambaleara. El segundo se sentó en la silla de enfrente sin pedir permiso, abriéndose de piernas como si quisiera ocupar más espacio. En tanto, el tercero se reía con las manos en los bolsillos, atrapado en un juego cruel que él mismo no lograba comprender en toda su profundidad. Cada gesto era un ladrillo más en esa pequeña muralla de intimidación que estaban construyendo alrededor del hombre. Las personas a su alrededor observaban la escena sin intervenir. Algunos, paralizados por el miedo, otros por culpa, otros por esa mezcla de impotencia y vergüenza que ocurre cuando uno sabe que debería hacer algo, pero no encuentra el valor. Marta se acercó un paso, pero se detuvo al instante al recibir una mirada desafiante del líder. Los clientes trataban de que sus miradas no coincidieran con la del veterano, incapaces de soportar lo que estaba ocurriendo. Parecía como si una sombra invisible hubiera caído sobre todo el lugar. La tensión llegó a su punto máximo cuando el muchacho inquieto, el que no dejaba de moverse, posó los ojos en la taza de café humeante junto al plato del veterano. Un brillo malicioso iluminó su expresión, como si hubiera encontrado el golpe final que estaban buscando. Tomó la taza con lentitud, levantándola apenas unos centímetros, lo suficiente para que el olor del café caliente se esparciera en el aire. El veterano vio el movimiento, pero no intentó detenerlo. No por miedo, sino por una convicción profunda de que cualquier gesto brusco solo desencadenaría algo peor. El joven inclinó un poco la taza, dejando caer unas gotas sobre la manga del uniforme. El líquido caliente atravesó la tela como una aguja ardiente, y aunque el veterano inhaló de manera brusca, contuvo cualquier intento de retroceder. Toda su vida se había construido sobre la capacidad de soportar el dolor, físico o emocional, sin permitir que dominara su espíritu. Pero los muchachos interpretaron ese control
como debilidad, como señal de que podían ir más lejos. Lo hicieron. Y esta vez no fueron unas gotas. El adolescente volcó la taza sobre el pecho del veterano con un gesto lento, casi elegante, que contrastaba brutalmente con la crueldad del acto. El café caliente cayó sobre la tela, atravesándola al instante y extendiéndose como una mancha oscura que parecía devorar el uniforme. El veterano sintió el ardor recorrerle la piel, abriéndose paso en un camino de dolor agudo que le arrancó una punzada en la respiración. La taza tintineó cuando el muchacho la dejó vacía sobre la mesa, con un sonido que pareció un golpe de martillo en medio del silencio absoluto del local. El olor del café se mezcló con el del tostado de la ropa empapada. La piel debajo empezaba a enrojecerse, y aunque el veterano trató de mantener la dignidad intacta, sus ojos parpadearon involuntariamente por el escozor. La humillación era tan profunda como el dolor, no por el líquido caliente, sino por el acto en sí, por la falta total de respeto hacia su vida, su historia, su uniforme. La cafetería entera quedó inmóvil, atrapada en ese instante en que todos comprendieron que algo irrevocable había sucedido. Nadie habló. Nadie se movió. Una mujer mayor llevó la mano a la boca. Un hombre apretó los puños, pero bajó la mirada en cuanto el líder miró hacia su dirección. Marta respiró temblorosa, con lágrimas asomando en los ojos. Todos compartían el mismo sentimiento. La vergüenza de haber permitido que aquello ocurriera sin levantar la voz. El veterano bajó un segundo la vista hacia el uniforme, donde el café seguía goteando por los bordes. Sintió el peso de la caja en su bolsillo, intacta pero cercana al calor que aún quemaba. No quiso tocarla, no quiso pensar en ella. Le bastó con levantar lentamente la mirada hacia la ventana, donde la luz del sol brillaba sobre el parabrisas de un coche que se acercaba. Lo reconoció al instante. Aún a través del reflejo en el cristal, supo que era el auto de Chuck. Y por primera vez desde que los muchachos entraran, experimentó algo más fuerte que el dolor. Una mezcla de alivio y temor. El coche se detuvo frente a la cafetería. El veterano respiró hondo, preparándose, sin saber que el día aún guardaba una prueba mucho mayor. La campanilla de la puerta estaba a punto de sonar de nuevo, pero esta vez el sonido no anunciaría caos, sino la llegada de alguien que, sin proponérselo, cambiaría el rumbo de aquella mañana para siempre. La campanilla sonó justamente en el instante en que la última gota de café resbaló del borde de la manga del veterano y se estrelló contra el suelo con un pequeño chasquido que pareció amplificar el silencio opresivo que reinaba en la cafetería. Ese sonido, tan discreto y tan insignificante en cualquier otro contexto, se volvió casi ceremonial cuando la puerta se abrió y una figura cruzó el umbral sin prisa, pero con una presencia que llenó la estancia al instante. Era Chuck. No llevaba prisa en sus pasos, ni un gesto amenazante en el rostro. De hecho, cualquiera que lo mirara con ojos ingenuos lo habría considerado simplemente un hombre entrando a un restaurante para almorzar. Pero la energía que traía consigo, la manera en que sus ojos escaneaban el interior con instinto casi táctico, bastaban para que quien conociera la dinámica del lugar supiera que algo importante estaba por comenzar. El sol a sus espaldas proyectó una sombra alargada sobre el suelo de baldosas, y por un breve segundo, toda la cafetería pareció contener la respiración. Chuck dejó que la puerta se cerrara sola detrás de él, y el tintinear de la campanilla marcó el inicio de un cambio invisible, un desplazamiento de fuerzas que los presentes percibieron sin comprenderlo del todo. Observó las mesas, los rostros tensos, los platos abandonados por la incomodidad. Notó que nadie hablaba. Notó que los ojos de la mayoría se dirigían hacia un mismo punto del local, como si estuvieran suplicando silenciosamente que él también mirara allí. Lo hizo. Su mirada avanzó con precisión hasta encontrar la mesa junto a la ventana. Allí vio a su padre sentado, rígido como un soldado en formación, con el uniforme empapado por el café, la tela oscura pegada a la piel y el rostro contraído por un dolor que intentaba ocultar. El veterano levantó la vista justo en ese instante, y sus ojos se cruzaron con los de Chuck en un momento tan breve y tan intenso que todos los que estaban cerca pudieron sentir la carga emocional
que se transmitía entre ambos. Era un encuentro sin palabras donde se mezclaban la vergüenza, el alivio, el orgullo y una herida profunda que acababa de abrirse. Chuck sintió que una corriente eléctrica le recorría el cuerpo al contemplar a su padre en ese estado. No era solo la mancha de café en el uniforme, ni la piel enrojecida por la quemadura. Era la humillación implícita, el ultraje que algún desconocido había cometido contra el hombre que él había admirado desde que tenía memoria. Sus manos se cerraron lentamente en puños, no por impulso violento, sino por una fuerza instintiva que le gritaba que algo imperdonable había ocurrido allí. No preguntó qué había pasado, porque no hacía falta. El escenario hablaba por sí mismo. Su padre herido, el silencio de los clientes, los 3 muchachos que se mantenían de pie en un semicírculo que todavía olía a desafío, y aquella taza vacía sobre la mesa, que parecía una prueba silenciosa del atropello sufrido. Caminó hacia la mesa con pasos lentos, controlados, casi ceremoniales. El sonido de sus botas resonaba en el suelo como si marcara el compás de un juicio inminente. Nadie osó hablar. Nadie se movió. La única persona que respiró con un sonido audible fue Martha, quien observaba la escena con una mezcla de angustia y esperanza. Cuando llegó al lado de su padre, Chuck no miró primero a los muchachos. No le dedicó una sola palabra a ninguno de ellos. En vez de eso, inclinó un poco el cuerpo hacia el veterano y observó de cerca el estado de la chaqueta. Levantó con cuidado el borde del uniforme, examinando la zona donde la tela pegada dejaba entrever la quemadura, y lo hizo con una delicadeza que contrastaba con la tensión que recorría la sala. El veterano no lo miró a los ojos. Había algo en su gesto que revelaba una mezcla de dolor físico y vergüenza emocional. Pero cuando Chuck colocó una mano firme en su hombro, el veterano exhaló un aire que no sabía que estaba conteniendo, como si aquel gesto fuera la afirmación silenciosa de que ya no estaba solo. Solo entonces Chuck se giró hacia los 3 jóvenes. No pronunció palabra. No la necesitaba. El simple hecho de levantar la mirada fue suficiente para que los muchachos sintieran que algo en el ambiente se hacía más pesado. El líder, quien había estado sosteniendo la postura arrogante hasta ese momento, dio un paso atrás casi imperceptible. Sus compañeros lo imitaron con gestos involuntarios, sus cuerpos reaccionando antes de que sus mentes lo comprendieran. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchó el zumbido tenue del refrigerador detrás de la barra. Chuck avanzó un paso y se colocó entre los muchachos y su padre. Sus ojos pasaron de uno a otro sin necesidad de detenerse demasiado. Eran jóvenes, eran imprudentes, y eran peligrosamente ignorantes del daño que habían causado. Ninguno de ellos sabía que estaban enfrentando al hombre que representaba una línea invisible que jamás debieron cruzar. «¡Move!», dijo finalmente, con un tono tan neutral que provocó un escalofrío en quienes lo escucharon. No fue un grito, no fue una amenaza, fue simplemente una orden que llevaba una autoridad imborrable, una que estaba por encima del cuerpo y la edad, por encima del músculo y la fuerza. Era la voz de alguien que llevaba una vida entera enfrentándose al miedo sin permitir que lo venciera. El líder intentó recuperar la compostura. Afirmó la mandíbula, se enderezó un poco, tratando de demostrar que no retrocedería. Pero su mano derecha tembló ligeramente, y ese temblor fue suficiente para que Chuck lo percibiera incluso sin querer hacerlo. Cuando el muchacho frunció el ceño, en un gesto más de orgullo lastimado que de valentía, Chuck avanzó un paso más. Todo pasó tan rápido que resultó casi imposible describirlo. Chuck se movió con precisión quirúrgica, como si cada músculo de su cuerpo conociera de antemano la posición exacta en la que debía estar. Su mano se cerró sobre la muñeca del muchacho antes de que éste pudiera reaccionar. Un giro limpio, un movimiento calculado, y en menos de un segundo el joven estaba en el suelo, inmovilizado, sin haber comprendido aún cómo había llegado allí. No hubo violencia innecesaria, ni brusquedad gratuita. Era pura técnica, una demostración controlada de dominio absoluto. El segundo muchacho, movido más por reflejo que por valentía, dio un paso al frente en un intento torpe de ayudar a su amigo, pero Chuck apenas necesitó cambiar el peso de su cuerpo para hacerlo tropezar. El chico cayó hacia adelante, golpeando el suelo con las palmas. El tercero, paralizado,
observaba la escena con ojos muy abiertos, incapaz de reaccionar, con la respiración contenida y las piernas temblorosas. Chuck se quedó de pie frente a ellos, sin siquiera levantar el tono de voz. Los muchachos, que momentos antes se creían dueños del lugar, se encontraban ahora reducidos a la fragilidad que siempre habían tenido, expuestos ante alguien que no era violento por naturaleza, pero que sabía exactamente cómo enfrentarse a la injusticia. Finalmente, con la misma calma con la que había empezado todo, Chuck les indicó que se marcharan. No hubo amenazas, ni insultos, ni un solo movimiento de más. Fue una simple instrucción, tan firme que ninguno de los tres se atrevió a cuestionarla. Se levantaron con torpeza, evitando mirarlo, evitando mirar al veterano, evitando incluso cruzar miradas entre ellos. Y cuando salieron por la puerta, la campanilla volvió a sonar, esta vez con una nota casi liberadora. La cafetería entera dejó escapar un suspiro colectivo. Los clientes intercambiaron miradas que mezclaban alivio, vergüenza y admiración. Marta apoyó una mano en el borde de la barra, dejando escapar una lágrima silenciosa que había intentado contener. Chuck se volvió hacia su padre. El veterano, exhalando lentamente, lo miró con gratitud y dolor, pero también con un orgullo que hacía mucho tiempo no se permitía sentir. Era un orgullo profundo, silencioso, nacido no de la pelea, sino del hecho de que su hijo hubiera llegado justo cuando más lo necesitaba. El ruido de la cafetería comenzaba a renacer tímidamente, pero entre ambos, en esa mesa junto a la ventana, se había abierto un espacio donde el tiempo parecía detenerse. No sabían aún que el momento más significativo del día estaba por llegar, un momento que no sería de fuerza física, sino de revelación emocional. Aquel encuentro, tenso y doloroso, había transformado la mañana en un punto de inflexión para ambos, un punto del que ya no habría vuelta atrás. El silencio que quedó tras la salida de los muchachos tenía un peso extraño, como si el aire mismo necesitara tiempo para volver a moverse dentro de la cafetería. El sonido de la campanilla se había apagado ya, pero su eco parecía persistir en las paredes, marcando una frontera entre lo que había ocurrido y lo que estaba por venir. Chuck permaneció unos segundos de pie, respirando profundamente, permitiendo que la tensión abandonara poco a poco sus músculos. No había levantado la voz, no había perdido el control, pero la intensidad silenciosa de la situación lo había cargado de una energía contenida que solo ahora comenzaba a disiparse. A su lado, el veterano seguía sentado, con la espalda recta y los labios apretados, como si no quisiera demostrar que el dolor del café caliente y la humillación sufrida lo habían afectado más de lo que dejaba ver. La cafetería, que había sido testigo involuntario de la confrontación, volvió gradualmente a la vida. Un murmullo tímido corrió entre las mesas, como si los clientes necesitaran reafirmar que aún podían hablar, que la normalidad podía regresar. El sonido de los cubiertos chocando con los platos empezó a escucharse de nuevo, aunque con una cautela que antes no existía. Era casi como si cada persona en el lugar quisiera demostrar, sin palabras, que agradecía la intervención de Chuck y lamentaba no haber actuado cuando el veterano lo necesitó. Entre todas esas miradas silenciosas apareció la figura de Marta, avanzando con pasos lentos pero decididos hacia la mesa donde padre e hijo estaban ahora juntos. Llevaba un pequeño conjunto de toallas limpias en las manos, además de un vaso de agua fría. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, y aunque intentaba mantener la calma profesional que la caracterizaba, había en su rostro una mezcla palpable de vergüenza y compasión. Sin decir nada al principio, dejó sobre la mesa las toallas y el vaso. Luego miró al veterano con una ternura que no necesitaba palabras. «Lo siento mucho, de verdad», susurró finalmente, con una voz que apenas se oía, casi como si temiera interrumpir algo sagrado. El veterano levantó la mirada y le dedicó un pequeño gesto con la cabeza, un reconocimiento silencioso de su apoyo y su pesar. Chuck tomó una de las toallas y con una delicadeza que contrastaba tanto con la fuerza que había mostrado momentos antes, comenzó a secar la tela del uniforme de su padre. Sus movimientos eran suaves, precisos, casi reverentes. Al tocar la tela aún caliente y empapada,
Sintió la aspereza del tejido militar, y bajo él, el temblor sutil del cuerpo fatigado del veterano. No hubo palabras entre ellos mientras Chuck secaba el uniforme. La comunicación que fluía en ese instante era más profunda que cualquier frase. Los clientes empezaron a acercarse de manera espontánea, uno por uno, sin formar un grupo incómodo, sino como si cada uno sintiera la necesidad íntima de ofrecer algún tipo de apoyo. Un hombre de mediana edad, con una gorra de trabajo manchada de polvo, se detuvo frente al veterano y murmuró un «Gracias por su servicio, señor», con una sinceridad que se le escapó incluso a él mismo. Una mujer mayor apoyó suavemente su mano en el hombro del hombre y le dijo que lamentaba no haber intervenido antes. Incluso un adolescente que se encontraba a varias mesas de distancia se acercó, con la cabeza gacha, incapaz de articular palabras, pero con la intención clara de mostrar respeto. El dueño de la cafetería salió de la cocina, limpiándose las manos en un delantal que llevaba años de trabajo encima. Su rostro estaba desencajado, lleno de preocupación y culpa. Se inclinó ligeramente hacia el veterano. «Señor, quiero ofrecerle mis disculpas. Si hubiera sabido lo que estaba pasando, habría intervenido. ¿Puedo traerle hielo? ¿O llamar a alguien? ¿Necesita que llame a un médico?» Chuck lo miró de frente, y con un simple gesto de la mano le indicó que no era necesario. El dueño asintió, aliviado, pero su vergüenza seguía ahí, como una sombra incómoda. Se retiró despacio, prometiendo traer algo fresco para ambos, aunque ninguno de los dos lo había pedido. El veterano observaba todo aquello con una mezcla de emociones difíciles de ordenar. Sentía la quemadura todavía ardiendo bajo la tela, pero ese dolor físico parecía pequeño comparado con el dolor moral que le oprimía el pecho. Tenía la impresión de que la humillación no solo había recaído sobre él, sino también sobre lo que representaba su uniforme, sobre la memoria de aquellos que habían caminado con él en tiempos más duros. Pero al mismo tiempo, una sensación inesperada empezaba a nacer en su interior, la de no estar solo. La presencia de Chuck a su lado, firme, protectora, paciente, lo rodeaba como una muralla invisible que le devolvía parte de la dignidad que los muchachos habían intentado arrebatarle. Fue entonces cuando sintió la dureza familiar de la caja de madera contra su pecho. A través del uniforme húmedo, la forma rectangular era un recordatorio de que aún quedaba un momento crucial por vivir ese día. Había pensado mucho en cuándo entregarla. Había imaginado un ambiente tranquilo, quizá una conversación íntima en casa, o un instante sin testigos. Jamás había concebido que sería después de un acto de violencia, en un restaurante lleno de personas desconocidas. Pero la vida no siempre respetaba los momentos anticipados. A veces los verdaderos instantes significativos surgían de las cenizas del caos. Con un gesto lento, casi ritual, deslizó la mano dentro del bolsillo interior de su chaqueta. Sus dedos rodearon la caja y la sostuvieron unos segundos, como si necesitara reunir valor para el paso que estaba a punto de dar. Chuck, que todavía estaba centrado en secar con cuidado las zonas húmedas del uniforme, levantó la vista al notar el movimiento de su padre. Lo observó en silencio, sin hacer preguntas, como si supiera instintivamente que algo importante estaba por revelarse. El veterano colocó la caja sobre la mesa. No la empujó hacia Chuck de inmediato. La dejó allí, entre ambos, como un puente, como una confesión silenciosa. La miró con una mezcla de nostalgia y solemnidad. Luego alzó la vista hacia los ojos de su hijo, buscando la señal de que él también estaba listo para recibir lo que esa caja contenía. Tras un breve instante, la empujó suavemente hacia él. Chuck extendió la mano y la tomó. Sintió el peso ligero de la caja, pero también el peso simbólico que parecía contener siglos. La abrió con cuidado. La medalla brilló bajo la luz tenue de la cafetería, con ese brillo especial que solo tienen los objetos cargados de memoria. No era necesario explicar lo que significaba. Ambos lo sabían. Chuck había oído la historia detrás de esa medalla desde niño, aunque su padre raras veces hablaba de ella en primera persona. Había visto el recorte de periódico que mencionaba el acto heroico. Había escuchado de boca de otros veteranos fragmentos de aquella noche imposible de olvidar, y ahora la tenía frente a él, entregada por el hombre que había cargado con esa historia durante tantos años. Ninguno habló durante un buen rato. El veterano respiraba profundamente,
con la mirada ligeramente humedecida. Chuck mantenía la medalla entre los dedos, sin moverla, sin apartar la vista, como si temiera romper el hechizo del momento. Finalmente, sin decir palabra, volvió a guardar la medalla dentro de la caja y la dejó en la mesa, pero más cerca de él, aceptando lo que su padre le había entregado, no solo como un objeto, sino como un legado. El ambiente empezó a suavizarse. Marta regresó con una cafetera limpia y 2 tazas nuevas, esta vez servidas con extremo cuidado. Les dejó el café sin hacer ruido y se retiró, comprendiendo que el silencio era el mejor acompañante para los dos. Chuck y su padre tomaron los menús, aunque ninguno de los dos tenía realmente hambre. Era más un gesto simbólico de retomar la normalidad, de continuar el día como si todavía pudiera ser un día ordinario. La conversación que siguió no fue larga ni dramática. No necesitaba serlo. Hablaban de cosas que no habían dicho en años, recuerdos de infancia, silencios que habían dividido su camino, momentos fugaces que ambos atesoraban de maneras diferentes. No intentaban corregir el pasado, porque ambos sabían que no se podía modificar. Solo buscaban reconocerse, después de tanto tiempo, como padre e hijo. Cuando terminaron la comida, lo hicieron despacio, sin apuro. El veterano se levantó con ayuda de Chuck, que lo sostuvo discretamente por el brazo, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera reavivar el dolor de la quemadura. Ambos avanzaron hacia la puerta, y la cafetería entera pareció volver a guardar silencio mientras pasaban. No era el silencio del miedo de antes, sino uno de respeto profundo. Los clientes inclinaban la cabeza, susurraban palabras suaves, ofrecían sonrisas cálidas. Era como si, con esos gestos, intentaran enmendar la pasividad que habían mostrado al principio. Cuando la puerta se abrió y ambos salieron al exterior, la luz del sol los envolvió. El aire fresco trajo consigo una sensación inesperada de renovación. Ya no eran dos figuras separadas por años de distancia emocional. Ahora caminaban juntos, unidos por una verdad compartida y por un vínculo reforzado en el momento más inesperado. La vida seguía, y aunque el día había empezado con dolor, estaba terminando con algo mucho más valioso. La certeza silenciosa de que, pase lo que pase, nunca más volverían a caminar solos. El aire fresco los recibió al cruzar la puerta de la cafetería, como si el mundo exterior hubiera estado esperando pacientemente a que ese instante llegara para envolverlos en una luz más clara y una brisa más reconfortante. El sonido de la campanilla se desvaneció detrás de ellos, y por un momento, el veterano se detuvo para ajustar la caída del uniforme, todavía húmedo y marcado por la mancha oscura del café, como si quisiera recuperar una dignidad visual que ya no necesitaba recuperar, porque en verdad nunca la había perdido. Chuck se mantuvo a su lado, atento a cada movimiento de su padre, sin exagerar su presencia, pero sin alejarse ni un paso. Ese simple gesto, la forma discreta en que extendía la mano para sostener el antebrazo del veterano cuando él daba un paso un poco inestable, contenía más amor que muchas palabras que nunca habían pronunciado. A medida que avanzaban por la acera, los clientes dentro de la cafetería seguían sus siluetas a través del vidrio. Había en sus rostros una mezcla de respeto y remordimiento silencioso, como si cada uno intentara retener en la memoria aquel momento de reconciliación entre padre e hijo, para no olvidar cómo, incluso en los lugares más tranquilos, la vida podía cambiar en cuestión de minutos. Nadie salió detrás de ellos. Nadie quiso interrumpir ese trayecto íntimo que ambos compartían ahora con una solemnidad natural, nacida de la experiencia dolorosa que acababan de enfrentar. El veterano respiró hondo al sentir el aire de la calle. Parecía que el exterior les sabía distinto, como si la luz del día hubiera adquirido una cualidad más brillante, o como si el cielo, despejado y azul, le ofreciera una forma de alivio que había olvidado que existía. Caminó despacio, no por debilidad, sino porque quería prolongar ese instante, saborear el hecho simple y extraordinario de caminar junto a su hijo sin prisa, sin silencios incómodos, sin la sombra de los años que habían vivido separados emocionalmente. A su lado Chuck mantenía un paso firme pero pausado, mientras la caja de madera con la medalla descansaba discretamente en el bolsillo interior de su chaqueta. No la había guardado lejos, no la había escondido como un objeto delicado que pudiera romperse. La llevaba cerca del cuerpo,
como si el calor de su pecho pudiera absorber algo de la historia y la responsabilidad que esa medalla representaba. Durante algunos minutos caminaron sin hablar. No hacía falta. Habían descubierto, sin necesidad de conversarlo, que había silencios que no separaban, sino que unían. Era un silencio lleno, pleno, un silencio que respiraba con ellos mientras avanzaban por la calle principal del pueblo. Los sonidos del entorno parecían suavizados, los motores de los autos lejanos, las voces de algunos vecinos saludándose, el ruido de las hojas movidas por una brisa suave. El veterano notó un par de miradas curiosas de transeúntes que reconocían la figura del hombre famoso que caminaba junto a él, pero ninguna de esas miradas tenía la fuerza para romper la burbuja de intimidad en la que padre e hijo se encontraban. El veterano pensó, no por primera vez, en lo extraño que era sentir el paso del tiempo tan claramente. Durante años había vivido como si cada día fuera una prolongación del anterior. Despertar temprano, mantener la casa en orden, caminar hasta la cafetería, intercambiar algunas palabras con los vecinos, regresar a casa con la misma sensación de aislamiento silencioso que se había convertido en parte de su vida. Pero ese día no era uno más. Ese día había roto el ritmo, había rasgado el velo de la rutina y en medio del dolor y la humillación había traído una revelación. Su hijo estaba allí, presente, no como un visitante ocasional, no como una estrella de cine que encontraba un espacio en su agenda, sino como un hombre que necesitaba estar con él. Esa simple verdad, que se manifestaba en el calor firme de la mano de Chuck en su brazo, lo llenaba de una emoción contenida, difícil de describir. Mientras avanzaban, Chuck también reflexionaba. Pensaba en el peso de la caja que llevaba consigo, pero también en el peso invisible que su padre había cargado durante tantos años. Había escuchado historias sobre veteranos que vivían marcados por recuerdos insoportables, pero nunca había podido comprender del todo lo que eso significaba hasta ese día. Ver a su padre soportar el dolor físico y emocional con una entereza tan profunda lo había golpeado más fuerte que cualquier enfrentamiento físico. Y ahora, caminar a su lado le producía un sentimiento extraño, una mezcla de protección, orgullo y remordimiento. Sentía que durante años había sido un visitante en la vida de su padre, y al mismo tiempo percibía que ese día le ofrecía la oportunidad de enmendar, de reconstruir algo que había quedado incompleto. La calle se fue ensanchando a medida que se acercaban a un pequeño parque. Los árboles proyectaban sombras largas sobre el pavimento, y el sonido de los pájaros se mezclaba con las risas de un par de niños que jugaban cerca de un columpio. El veterano se detuvo unos segundos para observar la escena, quizá recordando instantes similares de su propio pasado, quizá simplemente disfrutando de la sensación de normalidad que le rodeaba. Chuck se detuvo con él, sin preguntar si necesitaba descansar, sin sugerir que continuaran. Comprendía que esos pequeños pausas eran parte de un camino emocional tan importante como el físico. Después de un momento, retomaron la marcha y el veterano habló por primera vez desde que habían salido de la cafetería. Su voz era grave, un poco rasposa, como si las palabras hubieran estado dormidas dentro de él durante demasiado tiempo, y ahora despertaran con cautela. No dijo nada elaborado ni profundo al principio. Comentó sobre el clima, sobre cómo el día parecía más cálido de lo habitual, sobre el olor a césped recién cortado que le recordaba algunas mañanas antes del servicio. Chuck respondió con suavidad, y esa conversación ligera, sin peso, los acompañó durante algunos pasos. Poco a poco, las palabras empezaron a fluir con mayor naturalidad. El veterano habló de algunas historias de juventudes ajenas a la guerra, historias sencillas y humanas que nunca había mencionado antes. Chuck escuchó con atención genuina, como si cada una de esas anécdotas fuera un tesoro recién descubierto. No necesitaban hablar del incidente en la cafetería. Ambos sabían que ese acto, aunque doloroso, había sido solo un catalizador para algo mucho más valioso, la posibilidad de encontrarse de un modo nuevo. El veterano sabía que nunca olvidaría la humillación sufrida, pero también sabía que ese momento había servido para mostrarle algo que su corazón llevaba años esperando. Su hijo estaba dispuesto a defenderlo, a cuidarlo, a estar presente.
y Chuck sabía que nunca olvidaría la mirada de su padre mientras recibía la medalla. Había sido un gesto tan íntimo, tan lleno de significado, que en cierto modo había cerrado un círculo que llevaba toda la vida incompleto. Cuando llegaron al final del parque, el veterano se detuvo otra vez y miró a su hijo con una expresión serena, llena de un tipo de orgullo que había aprendido a contener durante mucho tiempo. No dijo nada, porque no hacía falta. Chuck entendió ese silencio, lo aceptó, y respondió con un breve asentimiento, como si formalizara un acuerdo tácito entre ambos. Desde ese día, caminara donde caminara, no lo haría solo. La tarde avanzaba lentamente, y el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos. Padre e hijo siguieron caminando, sin prisa, como si el tiempo hubiera cedido ante ellos, permitiéndoles recuperar algo que creían perdido. No había drama, no había lágrimas, no había discursos grandilocuentes. Solo dos hombres que habían vivido demasiado separados y que por fin comprendían que las heridas más profundas podían sanar con pasos sencillos, con gestos silenciosos, con la aceptación mutua de que todavía había camino por recorrer juntos. Cuando doblaron la esquina y se alejaron del parque, el mundo siguió su curso habitual. Los autos pasaron, los pájaros volaron hacia los árboles, los niños siguieron jugando. Nada parecía extraordinario para quienes los observaban pasar, pero para ellos ese simple trayecto tenía la fuerza de un renacimiento. El veterano caminaba con el pecho ligeramente más erguido, y Chuck llevaba la caja con la medalla más cerca que nunca, como si fuera un latido prestado del corazón de su padre. Y así siguieron avanzando, lado a lado, unidos por una historia que, aunque había tenido un capítulo amargo, había sabido transformarse en una lección de valentía, respeto y amor. Uno de esos pocos días en la vida que, sin proponérselo, se convierten en la prueba definitiva de que la dignidad no se pierde mientras haya una mano firme que la sostenga, y de que los lazos verdaderos, aunque se debiliten con el tiempo, siempre pueden volver a tensarse si se les da la oportunidad. Ese día, que había empezado en silencio y dolor, terminaba con una certeza sencilla y luminosa. Pase lo que pase, ya no caminarían solos. Suscríbete para no perderte los próximos videos. Revisa los que ya están en el canal y comparte este con quienes puedan necesitarlo.